Vamos a abrir la palabra de Dios en Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, indíquenlo con un amén. Gloria al Señor. Esdras, capítulo 10, versículo 1 al 3. Gloria al Señor. Continuamos con la parte final de nuestra serie, que es Dios de pactos. Amén. Nuestra hermana Rebeca, nuestro hermano Elías trajeron unos mensajes bien preciosos que yo dije, wow, what am I going to say today? ¿Qué voy a decir hoy? Si ellos han dicho todo lo que se puede sobre el Dios de pactos. Amén. Pero quisiera hablar en esta noche bajo el tema pacto de pureza. Amén. Y es algo que quiero leer en el libro de Esdras, capítulo 10. Vamos a leerlos todos juntos al mismo tiempo. Son solo 3 versículos. Dice, en el nombre de Jesús: mientras oraba, Esdras hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, el de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Gloria al Señor Jesucristo. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Es un pensamiento que tengo en esta noche. Gloria al Señor. Escudriñando las escrituras, buscando lo que viene siendo los pactos que Dios ha hecho en la Biblia, amén, con su pueblo. Me encontré con esta escritura que es un poco diferente, porque cuando leemos en el versículo 3, vemos cómo el pueblo fue el que hizo el pacto con Jehová, amén. Ellos fueron los que iniciaron el pacto, pero ahorita llegamos a ese punto. Quiero dar un poco de historia sobre este libro de Esdras. Durante el reinado del rey Sirio, él conquistó a Babilonia, los que eran responsables por exiliar a los judíos y destruir el primer templo construido. Ciro fue usado por Dios para empezar la reedificación del templo en Jerusalén. Si leemos juntamente en el capítulo 1 de Esdras, versículo 2 al 3, dice la palabra de Dios: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique la casa de Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Gloria al Señor Jesús. Después de este mandato de Ciro, se levantó un hombre llamado Zorobabel. Él fue un judío babilonio que lideró el regreso de los varones judíos de regreso a Jerusalén y Judea. Después de 7 meses se establecieron estos varones que regresaron a Jerusalén y empezaron la restauración del templo de Dios. Esto se fue dado a ese sentir que tuvo el rey Ciro, amén, de poder dejar, cuando ellos conquistaron a los babilonios, ellos dejaron prácticamente que los judíos pudieran regresar otra vez a Jerusalén, amén, que el pueblo de Israel, estos varones, pudieran regresar a Israel. Durante este periodo, estos varones liderados por Zorobabel se entregaron a la causa, haciendo sacrificios a Dios para que Dios los protegiera de los pueblos que se opusieran contra ellos durante la restauración del pueblo. Estos varones sabían que habría oposición en contra de ellos por seguir la ordenanza de Jehová de construir el templo. Sin embargo, en su miedo, ellos prefirieron dar sacrificio a Dios y dejar todo en las manos de Él sin parar la restauración del templo. Mientras ellos estaban restaurando el templo, tuvieron oposición.
Amén. Estos varones, cuando ellos fueron salidos de ese lugar y regresaron a Jerusalén, estaban trabajando en el templo y tuvieron luchas, tuvieron oposición cuando ellos estaban tratando de restaurar el templo. Aunque ellos hicieron su parte, aún así su fe fue probada. Y que los enemigos de ellos pararon la restauración del templo. Hubo un hombre llamado Tatnaí, y estoy dando un resumen porque esto está prácticamente en los primeros 5 o 6 capítulos de Esdras. Entonces no nos vamos a poder leer todo eso, pero quiero dar un resumen rápido. Y este hombre Tatnaí, quien quiso parar por completo la restauración del templo de Jerusalén, escribió carta al rey Darío y pidió que los decretos del rey Ciro fueran probados. Esto lo hizo en esfuerzos de parar por completo la restauración del templo. Y durante el reinado del el rey Darío tuvo que verificar eso, porque era un gobernante, este señor Tatnaí, que estaba tratando de parar esta obra que se estaba haciendo, amén. Cuando estos varones se levantaron y estaban tratando de edificar el templo otra vez para Jehová, amén. Y él escribió en la carta el rey Darío y pidió que los decretos del rey Ciro fueran probados. Sorry, ya leí eso, perdón, es que tengo mis notas. Pero el rey Darío verificó los decretos del rey Ciro y por la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel, el rey Darío aprobó que se siguiera restaurando el templo en Jerusalén. Aunque hubo oposición en ese momento, estos varones estaban bajo la voluntad de Dios, bajo la gracia de Dios, y ellos pudieron continuar la obra, amén. Pudieron continuar restaurando el templo, amén. ¿Por qué? Porque Dios fue el que inició esta obra, y cuando hay una obra que es iniciada por Dios, nadie la puede parar. Si leemos en Esdras 6 a 11, dice la palabra de Dios: también por mí es dada orden que cualquiera que altere de este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. El rey Darío, cuando él recibió esto, que este hombre quería prácticamente parar la obra de la restauración del templo, él, cuando vio que había un decreto dado por el rey Ciro y que estos varones tenían el favor de Dios, él no paró la obra. Sin embargo, les dijo a estas otras personas que estaban opuestas a que este templo fuera reconstruido, que si ellos trataban de hacer algo en contra de ellos, ellos no podrían, ellos serían castigados prácticamente, los sacarían de sus casas, serían desechados, amén. ¿Por qué? Porque Dios estaba con estos varones, amén. Dios estaba con ellos, gloria al Señor. Y más adelante, muchos años después, durante el reinado del rey Artajerjes, rey de Persia, ahí es cuando vemos a este hombre que entra, Esdras, amén. Esdras subió de Babilonia. Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Esdras tenía el favor de Jehová y pidió subir a Jerusalén con los hijos de Israel y sus sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo al rey Persio. Y se le fue concedido, amén. El rey Artajerjes dejó que cualquiera que quisiera ir con Esdras a Jerusalén fueran con él. Esto lo podemos ver en el capítulo 7 de Esdras, del 27 al 28. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: bendito Jehová de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aquí podemos ver cómo Esdras, después de haber obtenido el favor de Dios, él pudo acercarse al rey Persio y decir que él quería llevar estos hombres israelitas, que entre ellos eran personas que podrían ejecutar el orden y el mantenimiento del templo, amén. Porque los hombres que fueron con Zorobabel, ellos fueron
hicieron la primera obra, que fue que restaurar el templo de Jerusalén. Pero después de eso viene Esdras. Ahora Esdras está llevando a un grupo de varones, que estos varones iban a estar trabajando en el templo ahora, el templo ya construido. ¿Por qué? Porque había ciertas personas que podían trabajar en el templo, adentro del templo. Amén. Hombres que eran levitas, sacerdotes, cantores. Todas estas personas tenían una función en el templo. Entonces Esdras, como él era muy sabio en la ley de Moisés, él sabía que su llamado ahora era llevar a este grupo de varones y poder ejecutar el levantamiento del templo, el levantamiento del altar de Dios una vez más. Amén. Gloria al Señor. Entonces Esdras partió a Jerusalén con los varones israelitas. En esta parte más adelante, ellos llevaban oro, plata y bronce y otras cosas que se iban a usar en el templo, ya que Esdras era sabio en la ley de Moisés y sabía que había ciertos instrumentos que se necesitaban para el funcionamiento del templo. Sabemos que si vemos la historia de todas las cosas que se usaban en el templo, había ciertos artefactos que eran de oro, plata y bronce. Amén. Y entonces este varón llevaba cosas que hasta el mismo rey dejó que ellos llevaran todas estas riquezas para poder embellecer el templo de Dios una vez más. Amén. Entonces, cuando llegaron a Jerusalén en el cuarto día, se entregó el oro y la plata y bronce y a Memerot para uso del templo por los levitas. Los hijos de Israel que salieron de la cautividad en ese momento, cuando ellos ya llegaron a Jerusalén, ellos hicieron sacrificio después de haber entregado todas estas riquezas para que se pueda ejecutar la función del templo. Y cuando ellos estaban allá, ellos empezaron a dar gracias a Jehová por haberlos dejado llegar, por haberlos llevado con bien. Ellos estaban agradecidos porque ellos habían cumplido parte del propósito que Dios les había dado en llegar a ese lugar. Amén. Entonces, vemos más adelante que después de esto, ellos dando sacrificios, Esdras se levantó. Amén. Y en el capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 adelante. Acabadas estas cosas, cuando esto está hablando después de que estos varones dieron su sacrificio. Amén. Cuando ellos sacrificaron estos becerros para honra de Jehová en agradecimiento por haberlos guardado. Y en el capítulo 9 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté en angustia en extremo. Esdras sabía que había llegado a este momento donde ellos tenían que ejecutar la función de este templo que se había reconstruido para Jehová. Pero ellos aún no estaban listos. Amén. Estos varones aún tenían baggage, aún tenían cosas que habían arrastrado de la tierra donde habían venido, de la tierra de Persia. Y cuando regresaron a Jerusalén, estos varones regresaron con baggage, regresaron con personas paganas. Y como dice la palabra de Dios aquí, si ustedes pusieron un poco de atención, estas personas que iban con ellos, que eran sus propias mujeres, tenían costumbres que ellos adoptaron ciertas costumbres paganas. Y esto Esdras lo vio, y como él era sabio en la palabra, en la ley de Moisés, él le entró un celo muy grande por la palabra de Dios, por la palabra que había dejado Jehová, de cómo estar delante de él. Amén.
Entonces él rasga sus vestidos y pide perdón por los pecados del pueblo. Hasta el versículo 7 podemos ver cuando este varón está pidiendo, dice: desde los días de nuestros padres hasta el día de hemos vivido en gran pecado, y nuestras iniquidades, y nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en las manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio y a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. Esdras supo que la razón por la que ellos estaban en cautiverio por muchos años era por el pecado de sus padres, por el pecado que ellos llevaban. Amén. Entonces él, cuando vio esto, él se levantó y tuvo que hacer algo nuevo, hacer algo diferente, ayudar a que su pueblo pudiera, a este pueblo que Dios le puso en sus manos para que los guiara. Este sacerdote Esdras tuvo que hacer cosas radicales, tuvo que hacer cosas, cambios, y tener que levantarse, ponerse en la brecha, y a lo mejor ser juzgado por haber levantado su voz y decir: hey, amigo, hermano, tú estás mal lo que estás haciendo, no estás bien, y con lo que estás haciendo no podemos entrar a las promesas de Dios, no podemos estar en pacto con nuestro Señor. Amén. Si no dejamos estas cosas, no podemos ser dignos de entrar a ese templo y trabajar en él. Amén. Entonces Esdras reconoce que aunque la misericordia de Jehová los había acompañado hasta ese día, ellos tenían que hacer cambios. Tuvieron que hacer esos cambios radicales para ser dignos de entrar en la presencia de Jehová y de su nuevo templo, ya que los escogidos para llevar a cabo ese trabajo no podían estar casados con mujeres paganas. Gloria al Señor. Y podemos ver, devolviéndonos al versículo que leímos al principio, cuando Esdras les dijo al pueblo esto está en el capítulo 9, es muy largo para leerlo, pero en ese momento Esdras les dice: tienen que arrepentirse, despojarse de estas mujeres, de estas costumbres paganas que ustedes tienen, para poder ser dignos de entrar en la presencia de Jehová. Amén. Entonces, cuando él estaba orando, estos varones se compungieron. Amén. Estos varones vieron que se les fue abiertos los ojos. Amén. Así como cuando Pablo se le cayó las escamas de su ceguera, cuando Jesús le llamó a él, así estos hombres también simbólicamente se les abrió sus ojos y ellos vieron: wow, hemos pecado en contra de Jehová. Amén. Hemos pecado en contra del Dios de nuestros padres. Hemos pecado en contra del Dios de Moisés. Amén. El Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Aún así, Él siendo fiel, nosotros, y nos fuimos a estancar otra vez en cautiverio con otro pueblo, por nuestra necedad, por nuestro pecado. Y cuando ellos se dieron cuenta del lugar en donde ellos estaban, tuvieron que tomar esa decisión. Amén. Y podemos leer más adelante cuando dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme la ley. Estos varones estaban dispuestos a dejar a sus esposas y hijos paganos. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios más que nada. Amén. Imagínese que alguien venga ahorita y usted le diga: varón, esa mujer no es para usted, tiene que dejarla. Y usted va a decir: wow, hermano, espérese, ¿por qué me está diciendo eso? Ella es mi esposa, yo la amo. ¿Me entiende? Personas que se han conocido a lo mejor por muchos años. Imagínese el dolor que estos varones tuvieron que pasar. Sin embargo, ellos sabían que para que ellos pudieran entrar en un pacto genuino con Dios, tenían que dar ese paso de fe. Ahora, no me malentienda lo que yo le estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo que se vaya a divorciar de su esposo porque no viene a la iglesia. Amén. Ese no es el punto de esta enseñanza. El punto de esta enseñanza es de que estos varones tuvieron que hacer un pacto de pureza con Jehová. Amén. Ellos tuvieron que hacer un pacto de pureza, y el primer paso fue un paso radical. Tuvieron que dejar el paganismo que llevaban cuando regresaron a Israel, porque Dios y las tinieblas no se pueden mezclar.
No se puede mezclar el mundo con la luz de Dios, amén. Y muchas veces, ¿cuántas veces nosotros cuando venimos a la iglesia queremos hacer las cosas a nuestra manera? Queremos decir, yo soy cristiano, pero a mi modo. Yo soy cristiano, pero con mi amigo el que todavía dice maldiciones. Yo soy cristiano, pero todavía puedo estar aquí con mi amigo que toma. No pasa nada, yo puedo ir ahí, que yo quiero estar todavía con esta persona que no es una buena influencia para mí. Yo quiero tener mi novia, aunque ella le guste vestirse como quiera, aunque nosotros ocasionalmente tengamos sexo, yo voy a estar con ella. Hermanos, usted, si está haciendo eso, está en peligro. Amén. Está en peligro. ¿Por qué? Porque Dios no se mezcla con las tinieblas, no se mezcla con el paganismo, no se mezcla con las cosas del mundo. Cuando uno entra en Cristo, cuando uno es lavado por la sangre de Cristo, tiene que ser diferente. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que alejarnos del mal. El mal que muchas veces nos hace que caigamos. Amén. Muchas veces tienes a lo mejor cosas que tú estás acostumbrado a hacer. Sin embargo, solamente porque tienes la costumbre de hacerla, no significa que es aprobado por Dios. Dios tiene misericordia, así como tuvo misericordia de estos varones, porque aunque ellos estaban casados con estas mujeres paganas, Dios los sacó de ese lugar y llevó este remanente para poder hacer una nueva obra. Pero para que ellos pudieran empezar a hacer esta nueva obra, tuvieron que despojarse de lo que más amaban, sus hijos y sus esposas paganas. ¿Cuántas veces, hermanos, no tenemos esas costumbres nosotros en nuestros hogares? No sé, donde estemos nosotros, en la escuela. Necesitamos hacer un cambio para poder ser dignos de entrar en la presencia de Dios. Y para poder hacer eso tenemos que decirle, vamos a hacer pacto contigo, Jesús. Y vamos a ser puros para tu gloria y honra. Y vamos a dejar estas cosas que nos atraen al mundo de regreso. Amén. Y muchas veces como varones, en esto yo le hablo a los varones jóvenes, muchas veces como varones jóvenes nosotros nos ponemos en esas situaciones. Porque decimos, nothing's gonna happen to me. No me va a pasar nada. Porque yo haga esto ahorita, no me va a pasar nada. Eso no me va a quitar mi salvación. Pero la palabra de Dios dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Yo he sido testigo, hermano, y yo lo experimenté en mi vida, donde yo le dije a Dios, yo puedo, Señor, no pasa nada. I can do it myself. I can do it under my own strength. Yo lo puedo hacer solo. Y caí. Cometí pecado. Y cuando yo pasé por eso estrago, cuando era más joven, le pasé por un lugar muy oscuro donde yo pensé que a lo mejor ya no me iba a levantar. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia de mí, pero tuve que dejar esas cosas afuera de mi vida. Y luché, hermanos, luché muchas veces con todas estas cosas que los jóvenes pelean, como peleé con la pornografía. Aunque era cristiano, peleé con eso, amén. Aunque era cristiano, peleé en andarme agarrando, a palabras con personas en el trabajo. Y yo decía, oh, I'm okay serving God like this. It's okay. I know that today when I go to the altar, I'm going to kneel down and I'm going to pray. I'm going to tell God, I'm sorry. And then let me go ahead and hop on the piano and play. And that was my life. Esa era la vida que yo llevaba. Pero sin embargo, ese era camino de muerte en ese tiempo. Y cuando caí a lo más bajo, donde yo pensaba que ya no me iba a poder levantar, el Señor tuvo misericordia de mí. Pero Él me dijo, hijo, para que tú puedas levantarte tienes que dejar estas cosas del mundo. No puedes llevar una relación con esto, oscuridad, y una relación con esta luz. Es imposible. You will get sucked onto the darkness little by little. Y muchas veces como jóvenes no nos ponemos a pensar que esas cosas nos pasan diariamente a nosotros. Que nosotros pensamos que somos fuertes, que todo lo podemos, pero no es así. El que depende de su propia fuerza
es el más débil de todos. Pero cuando tú te pones en las manos de Dios y le dices: Jesús, todo lo pongo en tus manos y yo voy a hacer tu obra, tu voluntad, y me voy a entregar a ti y voy a hacer lo que tú me pides, Señor. Ahí es cuando podemos realmente ser fuertes en Cristo. Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, no en el mundo. ¿Cuántas veces, muchas veces decimos: yo puedo hacer esto en Cristo, pero a mi manera? Y esa no es la manera que podemos vivir. Un cristiano no puede caminar en el paganismo y en la luz. Y cuando Esdras dio este discurso a estas personas y ellos se arrepintieron y tuvieron que tomar esa decisión radical, cuando ellos hicieron ese pacto con Jehová, ellos pudieron experimentar el regreso al templo y poder trabajar en la obra de Dios adecuadamente. Amén. Y yo creo, pensando, estaba analizando, qué duro haber sido eso. Qué duro haber dejado a sus propios hijos. Y más adelante dice que habieron personas que se negaron a hacer eso. Dijeron: no, how am I gonna do that? ¿Cómo voy a dejar a mi esposa? Yo sé que ella no cree en lo que yo creo, que mi hijo no cree en lo que yo creo, pero no los puedo dejar. Y estas personas hicieron eso. Esas personas dijeron: no, that's not for me. Y hubo personas que se arrepintieron y dijeron: no, I'm not gonna do that. Y estas personas no pudieron disfrutar de entrar en la presencia de Jehová porque decidieron arraigarse a esa oscuridad que cargaron, esas cadenas generacionales, esas cadenas que los atan todavía. Ellos decidieron quedarse con eso. No quisieron escuchar el consejo del sacerdote Esdras. Y es triste, hermanos, porque lo podemos ver ahora en día. ¿Cuántas veces no decimos: yo no puedo estar en esta iglesia porque aquí me dicen esto y esto y esto, y mejor me voy? Ahí me voy a Lakewood para que ahí no me van a decir nada. And don't get me wrong, I love the music over there, and I never had anything against being better, being able to give like something better to God. Nunca he estado en contra de ser mejor en la música, en dar algo mejor para Dios, un mejor servicio para Dios. Pero cuando tú tratas de alejarte de algo, de una corrección, porque no fue conveniente para ti, entonces no estás caminando en la voluntad de Dios, no estás caminando en el propósito de Dios, y estás pactando con el mundo, pero no pactando con el Dios vivo. Amén. Puedes ir a la iglesia más grande, a la iglesia más bonita, la que canten todo lo mejor, pero puedes estar aún en pecado. Puedes ser un cristiano de palabra, pero no de corazón. Amén. Puedes ser un cristiano que diga: yo voy a hacer esto ahorita, pero mañana yo hago lo que yo quiera, hermano. Ahorita alabaré al Señor y mañana se pone a escuchar sus cumbias en la radio. Gloria al Señor. Y si pasa, hermanos, yo lo vi con muchos jóvenes, de más joven, y en vez de yo ser una persona que cambiar mi mentalidad y tratar de poder ser influencial con ellos, yo mejor me iba a la deriva y los seguía a ellos. Y eso fue lo que poco a poco fue afectando a mi vida, al punto de que cometí los errores que cometí. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia. Amén. Y Dios tiene misericordia para todos nosotros. Pero tenemos que ser personas que decidamos tomar decisiones radicales. Y muchas veces esas decisiones radicales significa que a lo mejor no vas a ser una persona llena de amigos. A lo mejor tus amigos te van a decir: man, qué anticuado te hiciste. A mí me gritaban en la escuela. Me acuerdo todavía cuando yo recién me convertí. Yo tenía unos amigos que eran de Monterrey y como yo soy de Monterrey, me llevaba muy bien con ellos. Pero cuando yo me convertí y les empecé a hablar de la palabra de Dios, yo iba a la escuela y nosotros teníamos que esperar afuera para que abrieran las puertas de la escuela cuando nos dejaba el bus, right? Y estábamos afuera y iba entrando y me gritaban: hey, ten cuidado, ahí va Satanás. Y me decían eso, hermanos, para tentarme. Y me hacían bullying por ser cristiano. Y cuando yo me gradué, hermanos, de la high school, yo no tenía amigos. Yo no me gradué
con todo este grupo de jóvenes, así como ahorita, tan hermosos que se ven cuando ponen sus fotos los jóvenes ahorita, que tienen su grupo de amigos cristianos. Yo me gradué solo. Y aún recuerdo, pasando esto, le dije a Dios, me acuerdo que en mi graduación tuvimos campaña en la iglesia cuarta. Y mi papá me dijo, mijo, vamos a hacerte una fiesta. Y le dije, no quiero eso, papá, porque yo no tengo amigos. Y estaba pasando algo tan duro, porque yo decía, Señor, he perdido todos mis amigos. No tengo a nadie conmigo, porque nadie quiere ser amigo mío porque soy cristiano. Y pasé esos momentos tan duros, pero yo le dije a Dios, Señor, yo te voy a seguir hasta donde yo pueda, hasta donde me den las fuerzas. Y muchas veces, jóvenes, nosotros no queremos hacer eso. Preferimos decir, mejor acompañado que solo, aunque sea mala compañía. Y cuando nosotros hacemos eso, no podemos hacer un pacto de pureza con nuestro Dios. Cuando decidimos quedarnos con todas estas cosas que nos alejan de Dios. Amén. Dios nos dio promesas. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él fue sacrificado, amén. Cuando Él resucitó, Él estaba con sus apóstoles en Lucas 24:49. Les dijo a ellos, les mandaré el Consolador. Les voy a mandar el Consolador. O aunque yo me voy a ir ahorita, ustedes no van a estar solos. Yo voy a mandar el Consolador para que esté con ustedes. Y aunque ellos vieron que Jesús ascendió y que, que ahora ellos les tocaba llevar esa palabra, ellos no decidieron llevar la palabra en sus propios términos. Cuando ellos empezaron a seguir a Jesús, ellos fueron tratados, fueron probados. Y estas personas, estos apóstoles, tuvieron que dejar ciertas cosas. Cuando uno de ellos trató de hacer las cosas a su manera, Judas, ¿qué lo llevó? A la muerte. Entonces, podemos ver que estos apóstoles ahora se quedaron solos. Ya Jesús no estaba con ellos físicamente, pero les dio la promesa de estar con ellos. Y en Hechos 2:17, la palabra de Dios dice, en Hechos 2:17, gloria al Señor, dice la palabra de Dios: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Cuando Pedro estaba dando el discurso en el día del Pentecostés, él estaba hablando de todas estas promesas que Dios había dado. Pero para que ellos pudieran recibir estas promesas, tuvieron que arrepentirse primero para tomar la promesa de Cristo de que un día Él iba a venir otra vez por ellos y que los iba a levantar aunque estuvieran muertos. Amén. Que Dios los iba a derramar de su espíritu y que un día Dios volvería por nosotros. Amén. Y esto está en esta profecía. Amén. Pero para que ellos pudieran llegar a ese momento, tuvo que haber un arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en Hechos 2 del 36 al 38. Dice la palabra de Dios: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Cuando estas personas no creyeron, había muchas personas que vieron a todas estas otras personas hablando en lenguas y dijeron: están llenos de mosto, están borrachos, ¿qué está pasando? Esto es un desorden. Sin embargo, en ese momento Pedro se para y les dice: ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Amén. Pero Jesús aún así tuvo misericordia de ellos y derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Y dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Arrepentíos. Amén. Arrepentíos, aléjate del pecado que te agobia todavía. Pero tienes que arrepentirte para poder entrar a ese pacto de pureza. Para que Dios pueda llenarte de su Espíritu Santo, tienes que arrepentirte primero.
No puede haber un genuino llenamiento del Espíritu Santo sin un genuino arrepentimiento. Amén. Y podemos ver cómo en estos varones después en la Biblia pasaron tantas cosas. Esteban fue apedreado. Pedro lo mataron con la cruz inversa. Amén. Y Juan lo mandaron a la isla de Patmos solo. Todos estos varones que aún un día estaban juntos, todos se empezaron a ir por todos lados llevando la palabra de Dios, y poco a poco quedaron solos. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos pensamos que la felicidad es lo más importante, cuando la palabra de Dios dice en ningún lugar que Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios dice: sígueme, sígueme. Cuando Dios le llamó a Pedro, le dijo: vas a ser ahora pescador de hombres, sígueme. Y Pedro tuvo que dejar todo lo que él era para poder seguir a Jesucristo. Pero varones jóvenes, esto es para nuestros jóvenes, amén. Para que Dios pueda usarte, tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar esas cosas atrás, esas cosas que aún te atan. Porque si no te arrepientes de verdad y no aceptas, yo no sé si hay algunos de nuestros varones jóvenes todavía que faltan bautizarse, pero si todavía tú no estás bautizado en el nombre de Jesús, todavía corres peligro, joven, especialmente porque tú ya tienes lo que es sabiduría de lo que es el bien y el mal. Varón adulto, hermana, si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, aún usted corre peligro, amén. Porque nosotros tenemos que bautizarnos declarando un arrepentimiento genuino para poder decirle: Señor, hago este pacto contigo de pureza, para que Dios pueda hacer ese pacto contigo donde pueda Él derramar su sangre sobre ti, amén. Pero esa es la única manera, cuando verdaderamente llegamos arrepentidos a los caminos de Dios, cuando tomamos la decisión y decimos: that's enough, I need to follow God. Eso es suficiente, tengo que seguir a Dios. Y varones y hermanas, tenemos que hacer eso. Tenemos que levantarnos. Tiene que haber un pueblo que se levante y que diga: hasta aquí, that's enough. I need to follow God properly. I need to give Him my all. Necesito darle todo a Dios. Y si en este día todavía tú no has llegado a ese reconciliamiento, te invito a que en este día te pongas de pie, amén, y que puedas llegar a este altar y decirle al Señor: Señor, si aún tengo alguna cosa que todavía no te agrada, Señor, yo voy a venir a este altar ahorita y la voy a poner en tus manos. Yo voy a venir a este altar y lo voy a poner todo en tus pies, Señor Jesucristo. There's no shame in accepting that we have deficiencies. We are humans, guys. Somos humanos, tenemos deficiencias como humanos. Pero cuando aceptamos la voluntad de Dios y nos postramos y nos rendimos a Él genuinamente y le damos todo, Dios tiene misericordia de nosotros y Él hace un pacto con nosotros y nos dice: yo te voy a salvar y yo te voy a levantar y yo te voy a poner en el lugar que tú tienes que estar, en mi voluntad, en mi templo, y yo voy a usarte y yo te voy a llevar a lugares donde tú no pensaste. Porque tú has creído a Jesús, ese Dios que vino, se hizo carne y derramó su sangre por ti, amén. Pero tenemos que tomar un paso de fe, hacer cambios radicales. Aunque no nos acepten nuestros padres después, who cares? As long as my God accepts me, that's all I care about. Que no me acepte mi amigo, I don't care. As long as my God can accept me, I'm okay. Que no me acepte mi hijo, ya, I'm okay. I just want to be with you, God. I just want to be with you. Quiero estar contigo, Señor. Eso es lo que más anhelo, y en este día, eso es mi petición para ustedes, hermanos, que anhelen estar con Jesús, porque Jesús viene pronto, hermanos. Y if we slip, if we are not right with God, we're not going to be able to go to heaven, guys.
Si no podemos hacer ese pacto de pureza, no podemos entrar al reino de los cielos. We have to make it happen. And sometimes it takes a step of faith. Sometimes it takes for us to take the first step. Muchas veces toma dar el primer paso nosotros, así como estos varones tomaron el paso y dijeron: no más, no más al paganismo, no más al pecado. Te vamos a servir a ti, Jehová. Aleluya, póngase de pie en este día. Aleluya, le voy a pedir a los jóvenes que vengan a ministrar. Amén. Señor Jesús, levanta tus manos, vamos a orar. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que aquellos jóvenes que aún están batallando con la pornografía, que aún están batallando con el sexo, aleluya, que aún están batallando con las drogas, con el alcohol, que aún están batallando en la escuela con las malas palabras, Señor, que estos jóvenes que aún están batallando con sus malas amistades, que estos jóvenes que aún están batallando porque no se han podido entregar ante ti, Señor, yo te pido en este momento que tú seas haciendo esa obra. Aleluya. Yo le pido a los hermanos varones ungidos, hermanas ungidas, que vengan y oren por estos jóvenes que están aquí en el altar. Aleluya. Necesitamos de su ayuda, hermano. Necesitamos de su ayuda. Los jóvenes son personas que necesitan de su ayuda. A lo mejor no lo expresan, a lo mejor no lo dicen, pero somos personas que necesitamos su ayuda. Amén. Necesitamos esas oraciones. Oh Señor, yo te pido que tú seas dando fortaleza a nuestros ancianos de la iglesia, aleluya, para que ellos puedan llevar en oración siempre a estos jóvenes, para que estos jóvenes puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos des fuerza, Señor, para no ser como la mujer de Lot y no mirar atrás, Señor, sino poder mirar adelante a las promesas de que tú nos has llevado y poder alejarnos del pecado, aleluya, sin mirar atrás, aleluya. Oh Jesús, en este momento te entregamos todo, te entregamos todo, te entregamos todo a ti, Jesús, aleluya. Haz tu obra en este día. Ten misericordia de nosotros, aleluya. Oh mi Dios, te pido que tengas misericordia de nosotros, aleluya. Ten misericordia de nosotros, Jesús. Llénanos de tu Espíritu, aleluya. Llénanos de tu paz y de tu amor. Oh Señor, que podamos alejarnos, Señor. Oh mi Dios, te pido, Señor, que tú seas preparando a los levitas de este lugar, que podamos alejarnos completamente del mundo, aleluya, y que podamos siempre darle todo a ti, Jesús, que podamos ser levitas de verdad, que podamos arrepentirnos en todo momento y darte todo a ti, aleluya. Oh mi Dios, yo te pido, Señor, por nuestros jóvenes que ministran en el altar. Te pido por mi hermano Alonso, por mi hermano Danny, por mi hermana Elizabeth, Señor, por mi hermana Gracie, Señor. Te pido por mi hermano Elías, Señor. Te pido por cada joven, por Jake, te pido por Stanley, Señor, por todos estos